Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto Es un verte gusto y un nuevamente. placer estar aquí y muchas felicidades por este aniversario. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias. No sé, ¿puedes intentar hacer la presentación? ¿Puedes intentar compartir, por favor? Con todo gusto. Aquí Perfecto, estamos, ¿no? perfecto, se ve. Mientras tanto, ¿me permites hacerte la presentación, por favor, acerca de tu trayectoria profesional? De hecho, para comentarles un poquito, Darío es de origen mexicano. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de México. Tiene una especialidad en biodiseño y tecnologías ambientales en la Universidad Panamericana. También tiene una maestría en energía por la misma universidad. Darío es DL de Aşerrae, significa que es un disertador distinguido de Aşerrae. Muchas gracias por tu participación de todas maneras. Aparte es Lead Rater, es Lead Fellow, es Edge Auditor y es un profesional acreditado por LEED. Adicionalmente, él ha sido director del World GBC, o sea, ha sido director del consejo directivo del World GBC. Eso es un cargo sumamente importante. Gracias por eso, de verdad. Es parte del orgullo, es parte de la comunidad latinoamericana. Gracias por representarnos allá. Adicionalmente tiene dos certificados de ASHRAE, uno de HBDP, que es el High Performance Building Design Professional, y el BC por P, que es el Building Commissioning Professional. Todos importantes de las 9 o de las 8 que existen. Adicionalmente, en la actualidad se desempeña como director general de Ambiente Regenerativo Integral. Darío, muchísimas gracias por tu participación y te dejo acá ávidos de conocimiento. Muchísimas gracias, Ronnie. Muy buenas tardes a todos allá en Latinoamérica. El día de hoy es platicar un poquito, bueno, como bien dijo Roy, soy Distinguished Lector. Por favor, asegúrense de poder estarnos acompañando en esta presentación y platicar de los objetivos de la descarbonización. Ya nos estuvo platicando Leandro un poquito acerca de los temas de descarbonización y considerando que hay una nueva certificación en el ASHRAE que me parece fundamental para todo el auditorio, que es el CDP, Certified Decarbonization Professional. Sería lo ideal que todos los que estamos aquí pudiéramos aspirar a estar en esa descarbonización. ¿Y por qué la descarbonización? ¿Y por qué los edificios, sobre todo? Se sabe, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, que la edificación es responsable de, esta fue una publicación de 2021, del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay una buena noticia. Acaba de terminar la semana pasada la COP29, en la cual se nos informó que ya ese 37 acaba de bajar a 34. Entonces, algo estamos haciendo bien, la industria de la edificación, y es muy importante seguir en este camino. Nos falta mucho trabajo, en definitiva, pero hemos logrado ya algo de mejoras. Y hay que entender que en un edificio se puede dar esta descarbonización en tres diferentes alcances. Es importante mencionar, cuando hablamos de descarbonización o reducción de gases de efecto invernadero, no es que solo tengamos dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos sí dióxido de carbono, SF6, CH4, N2O, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global. Sabemos que hay algunos mucho mayores, como el metano, que el dióxido de carbono, pero para tener una medición internacional y fácil de entender, ese potencial de calentamiento global que en el dióxido de carbono se considera uno, los otros se multiplican por un factor y todo lo medimos como dióxido de carbono equivalente. Y es importante pensar que es en todo el ciclo de vida de las edificaciones. El alcance uno es el directo, lo que se quema de combustible directamente en mi edificación, como puede ser diésel, gas, etcétera, o los vehículos propiedad de la empresa.
El alcance 2 ya es indirecto y tiene que ver dónde se genera la energía eléctrica que consume nuestro edificio, si es por combustibles fósiles o por métodos renovables o limpios. Y el alcance 3, que también es fundamental, ya tiene que ver también hasta con disposición de residuos, cómo compro, cómo llegan los artículos, cómo construyo y llegan esos. Entonces, vamos a estar analizando los tres. Y un estudio que hizo el World Resource Institute o el Instituto de Recursos Mundiales, que es un organismo que se dedica a hacer investigación y a darnos datos, nos da a entender que si analizamos los diferentes sectores económicos como es edificación, como es la agricultura, la industria, la generación de energía, etcétera, el que tiene mayor potencial para reducir sus emisiones a un bajo costo, que sería ese color naranja, es la edificación. El color verde azul claro significan de medio costo, inversiones de medio costo para reducir emisiones. Y el azul oscuro serían de alto costo para reducir emisiones. Obviamente la agricultura también tiene grandes oportunidades, pero de acuerdo a este estudio que hizo el WRI, la edificación es uno de los principales aspectos que podemos atacar en ese 34% que estamos hablando, que ahora se denominó y que tiene bajo costo, empezando por la medición y verificación que nos platicaba Leal. Entonces, la evaluación se hace en todo el ciclo de vida, tanto en las emisiones operativas, ahorita las vamos a entender un poquito más, y las incorporadas. Y todo se lleva a dióxido de carbono equivalente para poderlo cuantificar. Decíamos que hay emisiones operacionales. Estas son las que tienen que ver con el consumo de energía en mi edificación. La climatización, el aire acondicionado, la refrigeración son responsables, dependiendo de la zona climática, pero en promedio del 40% de la energía, del consumo de energía eléctrica en los edificios. Puede llegar a más, dependiendo de dónde estemos, 60%, por ejemplo, en zonas muy cálidas, etcétera. Pero esa energía que estamos consumiendo, no nada más en aire acondicionado, sino en los aparatos electrónicos, en todo lo que conectamos, elevadores, etcétera, esa es la parte operacional. Y hay un tema fundamental que es el consumo de agua. Más allá de esta crisis hídrica que estamos viviendo a nivel planeta, que cada vez hay menos agua potable, si yo utilizo menos agua, quiere decir que necesité menos energía para hacer llegar esa agua a los diferentes servicios. Entonces, el carbono operacional tiene que ver con energía y agua y tenemos que reducirlo. Y el carbono incorporado, o lo que también en Estados Unidos le llaman embebido, es aquel que se emitió en los materiales de construcción. Desde que extraje materia prima, generé los materiales de construcción, hice mi construcción y sigue operándose y manteniéndose esos materiales con renovaciones, con etcétera, tengo esas carbono incorporado, que también es fundamental estarlo analizando. En Europa tienen en su norma EN 15978 esta imagen que me gusta mucho, porque nos dice dónde están las emisiones en todo el ciclo de vida de los edificios. Es decir, lo puedo tener antes en la fabricación de los productos, que sería ese A1, A2 y A3, en la etapa de construcción, que es se llevan una alta emisión, sobre todo si la edificación es de concreto, de cemento, etcétera. Y después viene la etapa de operación y mantenimiento del edificio, que es del B1 al B7, que es cómo uso los edificios, cómo hago reparaciones, cómo hago reemplazos y adecuaciones y remodelaciones. Y en esa misma etapa está el carbono operacional que habíamos hablado,
el B6 y B7, que tienen que ver con el uso de la energía operacional y el uso de agua operacional. Y cuando el edificio llega a su etapa de fin de ciclo de vida, pues hay desmantelamientos, demoliciones, transportes, etcétera. Lo ideal es llegar a esa economía circular que aparece aquí en una etapa D, que es el reuso completo y una economía circular. Hay diferencias en que un edificio sea cero energía. Hay algunas certificaciones que me hablan de cero energía y quiere decir que solo se basan en la etapa operacional, se analizan los consumos de energía que tiene ese edificio pensando en un año de ese consumo de energía, se hace lo más eficiente que se pueda ese consumo de energía y se compensa con energía renovable. La certificación a la que todos debemos de aspirar es la de cero carbono, que ahí sí ya analizo todo el ciclo de vida. Se requiere analizar el carbono incorporado, embebido y operacional. De nuevo, maximizar la eficiencia y obviamente volver a mitigar o compensar con energías renovables, ya sea en el sitio y fuera del sitio. De acuerdo a esta certificación del ARRAEL de CDP, nos dice que hay unos pasos para la descarbonización. Y la primera es medidas de eficiencia energética y electrificación de los edificios. La primera imagen es aislar las envolventes, los envelopes o las fachadas, como le digamos, a la envoltura del edificio. La medida de mayor eficiencia energética para el aire acondicionado o la climatización es una muy buena envolvente, ya sea bioclimática o no, pero una muy buena envolvente con buenos aislamientos, buena orientación, etc. Buscar la estanqueidad, que no haya infiltración o exfiltración en nuestros edificios. Y algo que es fundamental y jamás se nos debe de olvidar, la ventilación. Ahorita estaban mencionando temas de ventilación natural, son maravillosas, ventilación mecánica, pero tiene que haber ventilación. Otra de las medidas de eficiencia durante el proceso de diseño sería un proceso de diseño integrativo, donde entre todos podamos encontrar las mejores soluciones con arquitectura, con ingenierías, con operación, con mantenimiento, con propietarios. El hecho de tener sistemas integrados es fundamental, que haya una interconexión entre los sistemas. Por poner un ejemplo simple, que cuando haya una detección de un conato de incendio, pues el sistema mande prender la presurización de escaleras, por ejemplo. Otro de los pasos para la eficiencia energética, que es fundamental, eficiencia en equipos, ya sea COP, EER, SER, como la querramos medir, pero la eficiencia en equipos va a ser fundamental. El manejo de uso de agua es, aunque no nos toca a los del ARRAE, pero es importantísima, sobre todo en torres de enfriamiento, ahí sí nos toca, pero todo el uso de agua, eso significa menos consumo de energía si lo hacemos eficiente. Y la electrificación de los edificios, que sea una electrificación inteligente, es decir, que no dependa que las personas prendan o apaguen los sistemas, sino que haya cierto nivel de automatización. El siguiente paso ya en operación y mantenimiento es cómo llevamos a cabo ese mantenimiento de los edificios. Podemos tener al mejor arquitecto, los mejores ingenieros diseñando y construyendo un edificio, pero si el edificio no se hace una buena operación y mantenimiento, vamos a tener problemas. ¿Cómo es ese facility management del edificio en cuanto a reparación, pintura, seguridad, reparaciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo llevo esos procesos de manera clara, precisa y dando roles y responsabilidades? Tener bitácoras de mantenimiento en los equipos es fundamental.
En la mayoría de las ocasiones en los edificios en América Latina hacemos mantenimientos correctivos y no preventivos. Tenemos que ir hacia allá. Y como bien acabamos de escuchar, la medición y verificación de los sistemas y de los consumos energéticos resulta fundamental. Otro de los aspectos que nosotros como ASRAE y como encargados del aire acondicionado y la refrigeración es el uso de refrigerantes adecuados. Ese GWP o Global Warming Potential o ese potencial de calentamiento global, tengo que seleccionar ya de manera instintiva refrigerantes que tengan un bajo potencial de calentamiento global. Ya están de salida ciertos refrigerantes, obviamente el refrigerante 22 ya no debiéramos de estarlo utilizando. Tiene que empezar una fase de salida del R410A, una fase de salida del 134A y empezar a buscar refrigerantes, ya sean naturales o sean artificiales o químicos, minimizando el volumen y mejorando su gestión. Según un estudio que hizo el ingeniero Gilardo Yáñez, que lo conocen mucho en América Latina, nos decía que del 100% del consumo de refrigerantes que tiene un equipo, que no debiera de tener consumo, pero vamos a partir que de ese 100%, el 30% solo es para ponerlo en marcha, que eso sería lo correcto. Y el 70% restante significan fugas o mal mantenimiento. Y todas esas fugas que tiene un equipo de aire acondicionado o refrigeración es emisiones de gases de calentamiento global. Hay que tener mucho cuidado en esos temas. Ya que logré muy buena eficiencia, buenos refrigerantes, ahora me voy, ahora sí, a unas fuentes de energías renovables, que puede ser eólica, de agua, hidrógeno, que está creciendo mucho esa tecnología. Y como muchas de estas energías renovables son temporales, por ejemplo, la eólica y la fotovoltaica, pues necesito almacenar energía. Entonces, en los sistemas de almacenamiento de energía, hay mucha gente que me dice, oye Darío, pero las baterías son de litio y tienen problemas. Cada vez tenemos mejores tecnologías, cada vez tenemos mejores manejos de residuos de esas baterías y sigue siendo una herramienta fundamental, sobre todo para cortar picos de energía, ese famoso peak shaving, donde reduzco esos grandes consumos de energía en horarios punta que en América Latina impera. El carbono incorporado, todos los productos que yo esté buscando adquirir para mantenimiento o papelería o todo lo que yo uso en un edificio, es importante reducir su carbono pensando en el ciclo de vida completo de esos materiales. Es decir, buscar materiales que tengan certificaciones como EPDs o declaraciones ambientales de producto, que tengan contenido reciclado, que sean regionales, etcétera, etcétera. Y lo que le toca a nuestros gobiernos en América Latina es empezar a buscar redes eléctricas descarbonizadas. Yo sé que en algunas partes como Paraguay o como Uruguay o el mismo Panamá tienen altos niveles de energía renovable por hidráulica, pues tenemos que ir hacia el 100% de esta red eléctrica descarbonizada. Se necesitan profesionales que ayuden que realmente se logre esa descarbonización. Y entonces el ASRAE a nivel internacional creó un comité de un examen para hacer esta certificación en CDP. Yo tuve el honor de participar en el subcomité de redacción del examen para esta certificación y lo que busca es evaluar que los profesionales tengan la capacidad de evaluar, analizar y desarrollar esas estrategias, no nada más efectivas, sino sostenibles, pensando en que la sostenibilidad tiene sus tres pilares:
la economía, el medio ambiente y los usuarios. Nunca puedo sacrificar la calidad y confort del ambiente interior argumentando la eficiencia energética. Siempre tengo que privilegiar que la calidad del ambiente interior, entendiéndola en temperatura, humedad, ventilación, acústica e iluminación, estén garantizadas. Pero que podamos los profesionales en CDP sí hacer un análisis, ya sea para edificios nuevos o edificios existentes, para reducir ese carbono. Entonces, parte de mi charla el día de hoy es invitarlos a que busquen esa certificación CDP. Ya llevamos 3 meses de que se lanzó al mercado, ya hay 73 profesionales alrededor del mundo. Claro, la mayoría están en Estados Unidos y Canadá. Todavía no tenemos representantes en América Latina. Espero que podamos entrar a la página del ASRAE, ver desarrollo profesional, certificaciones, y ahí se encuentra esta certificación de CDP. ¿Qué busca? Pues que podamos ser capaces de identificar lo relacionado con condiciones climáticas. Algo que se está realizando últimamente mucho, sobre todo en grandes corporativos, son los riesgos climáticos. Vimos lo que pasó en España, hemos visto lo que pasó acá en México, en Acapulco, con nuestros huracanes. Ya hay riesgos climáticos que tenemos que identificar. Ahorita están yéndose a inundaciones, pero también los tenemos de sequías, también los tenemos de tornados, de huracanes, de mucha índole, de altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Entonces, entender esas condiciones climáticas y ayudar a las organizaciones a poder documentar sus emisiones de carbono. Este famoso reporte ESG, que es Environmental, Social and Governance, o la parte ambiental, social y de gobernanza de una empresa, que cada vez las grandes empresas están publicando de manera más clara. El tema es la parte social y de gobernanza, les toca a los abogados y le toca a las empresas, cómo es su junta de gobierno, etcétera, pero la parte ambiental nos toca a nosotros. Poder determinar esas emisiones, conocerlas y reducirlas a lo mínimo para después compensar y mitigar y ponerlo por escrito. Yo soy un convencido de que la economía y las finanzas van a irse hacia la parte ambiental. Y si alguien quiere tener un crédito o un financiamiento para construir un edificio, va a tener que demostrar su descarbonización o sus bajos impactos al medio ambiente. ¿Cómo hago la planeación de proyectos o qué busca parte de esta certificación? Es, bien nos lo decía Leandro, auditorías y diagnósticos de todo el entorno ya construido para llevarlo hacia la descarbonización. ¿Cuáles son esos diagnósticos? Eficiencia energética. Tenemos estándares del ASRAE que nos ayudan a hacer esas auditorías energéticas. Tenemos estándares internacionales como ISO 50001 y 50002. Voy a hacer un análisis de la electrificación, cómo alimento eléctricamente todos los sistemas, cómo es su operación y mantenimiento, ese facility management que ya hablábamos, cómo se usa el agua en el edificio y qué tipos de energía tiene. Siempre buscando que de encontrar esas mejores oportunidades de bajo costo para poder lograr esa descarbonización con una tasa de retorno en esas inversiones que se hagan. Es curioso, cuando he hecho yo estos auditorías y diagnósticos energéticos de agua, de manejo de residuos, etcétera, la mayor parte de los ahorros y de la descarbonización no viene en la compra o en la inversión de equipo nuevo, viene en la operación y mantenimiento del equipo existente de manera correcta. Que las secuencias de operación sean las adecuadas,
que haya una automatización en los sistemas y con eso que corrija yo empiezo a disminuir mis emisiones. ¿Voy a necesitar algunas inversiones? Sí, como medición y elementos de verificación, pero tienen que tener una tasa de retorno. Utilizar métodos y herramientas como las que nos platicó Leandro para medir esas emisiones de carbono y poder reducirlas. Hay muchos softwares. Puedo tener softwares para los que estén familiarizados con LEED, pues todo el Consejo Americano de Edificación Sustentable tiene la plataforma ARC para poder medir esas emisiones. Puedo utilizar Edge para medir esas emisiones y hay un sinnúmero de plataformas que yo puedo utilizar para medir y monitorear esas emisiones. Validar, como bien nos lo dijo Leandro, estos planes de medición y verificación del edificio para estar seguros de que vamos en buen camino y poderlos reportar. Pero algo que es fundamental, y lo platico mucho cuando doy cursos a la gente de operación y mantenimiento, a los de Facility Management. ¿Estamos seguros si cumplimos con las normas locales y reglamentos locales de cada lugar en cuanto a políticas, códigos, regulaciones ambientales, etcétera? Es fundamental que en cada país podamos tener este análisis de si estoy cumpliendo o no con las normas o los estándares o las políticas ambientales, para estar seguro de que voy por buen camino y poderlo documentar, que es lo más importante. Siempre hacer planeaciones financieras buscando, si es que existen en nuestro país, posibles incentivos fiscales. En América Latina es muy complicado, pero los puede haber. O que no me caigan multas por no cumplir. Y financiamientos verdes. Por ejemplo, en México puedo aspirar a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a un bono verde o un bono sustentable. Y entonces puedo buscar esas planeaciones financieras para reducir mis emisiones. Utilizar y verificar las medidas de conservación de energía o Energy Conservation Measures, que es lo que nos dicen los americanos, para estar seguros de que voy a tener un buen rendimiento a lo largo de los años y poder llegar a una buena descarbonización. Y tener hojas de ruta muy claras. Me encanta que Colombia fue el primer país de América Latina en escribir su hoja de ruta de descarbonización del entorno construido, colaborando con el Consejo Mundial de Edificación Sostenible y etcétera. México está ahorita en ese proceso de redactar su propia hoja de ruta y sé que vamos a seguir haciéndolo en todos los países de América Latina, pero para cada edificio yo tengo que tener mi plan muy claro de cómo voy a reducir esas emisiones, poniendo, obviamente, que cumplo los requisitos regulatorios, qué objetivos estoy buscando y qué objetivos tiene el inversionista o el dueño del edificio. Había yo mencionado procesos de diseño integrativo, que es fundamental para poder hacer ya sea un edificio nuevo o una adecuación o una inversión de este tipo. Es fundamental preguntarle a todo el mundo cómo podemos ayudar. ¿A qué me refiero todo el mundo? La gente de limpieza, la gente de operación, la gente de mantenimiento, los usuarios, los visitantes. Tomar información de todos para poder hacer más eficientes los sistemas y poder determinar sus reducciones de emisiones. Reunir a todos los participantes, como bien dije, al propietario, a los inversionistas y entre todos buscar las mejores soluciones, los mejores materiales y las mejores formas de hacer una descarbonización. Simular y analizar el rendimiento de los edificios. Ya nos estuvo platicando Leandro un poquito de algunas herramientas, pero yo puedo hacer modelaciones
en diferentes softwares, en diferentes esquemas, para determinar cuáles son las emisiones, cuál es el costo y cuáles son las acciones relacionadas que puedo yo reducir. Sabemos que las simulaciones a veces son teóricas, sobre todo para edificios nuevos, pero habrá que hacer esa medición y verificación posterior. Identificar dónde se consume la energía. Los benchmarks que nos platicaba Leandro son fundamentales, sí, pero yo tengo la obligación o la encomienda de buscar dónde se consume esa energía y si puedo reducir esos consumos. Pensando en un enfoque holístico de todo el edificio. Se puede consumir de más en el manejo del agua o en el aire acondicionado o en el transporte vertical como elevadores, etcétera, etcétera. Y a veces puedo hacer medidas de conservación de energía pasivas, como bien mencionaba el arquitecto Luis, que me ayuden a reducir mis consumos de energía. Analizar siempre el ciclo de vida del edificio y de sus componentes. Me ha tocado ver edificios en México y en América Latina, donde hay equipos de aire acondicionado, por ejemplo, enfriadores muy antiguos, en perfecto estado, operando preciosos, limpios, pero ya con una eficiencia totalmente fuera de regla. Analizar que un equipo de aire acondicionado tiene un ciclo de vida, también de refrigeración, y que al final de ese ciclo de vida, si yo lo reemplazo, sí voy a hacer una inversión, pero voy a tener una tasa de retorno muy rápida, sobre todo porque puedo elegir ya refrigerantes ecológicos, llamémoslo de una forma, o con bajo potencial de calentamiento global y con altas eficiencias de consumo de energía. ¿Con qué puedo hacer esos análisis de ciclo de vida? Lo puedo hacer con la ISO 14040 o la EN 15978. Hay softwares, hay herramientas, están especialistas que se dedican a hacer eso, el análisis de ciclo de vida. Con qué está construido el edificio y qué tanto mantenimiento le tengo que dar. Y de nuevo, y ahí sí soy muy insistente en refrigerantes, porque esa es una responsabilidad de todos nosotros en HVAC y R, el estar buscando refrigerantes naturales, hidrocarburos o HFOs. Fue muy interesante hace un año, justamente en el mes de noviembre, cuando fue la COP28, que se llegó a la conclusión. En un principio Europa impulsó mucho a que solo fueran refrigerantes naturales y en la COP28 ya se salió un documento donde se aceptaba que no nada más los refrigerantes naturales, que normalmente tienen cierto nivel de flamabilidad, sino que los hidrocarburos y los HFOs pudieran también ser considerados. Algo que tenemos que utilizar cada vez más en las edificaciones y no nada más para diseño de edificios que se vean bonitos en 3 dimensiones, son el Building Information Modeling o el modelaje de los edificios. Se usan mucho para diseño, para encontrar que no haya colisiones, etcétera. Se usan para construcción porque me pueden cuantificar y llevar un control preciso de materiales y costos, pero se usan también en operación y mantenimiento para evitar ciertamente reparaciones, más bien, mantenimientos correctivos en vez de mantenimientos preventivos. La tecnología BIM ya tiene que ser una herramienta en donde todo el mercado de la edificación tiene que ir hacia allá. Construcciones y renovaciones, pensar en reuso de materiales es importante. Esta foto es de un despacho de arquitectos que ploteaba mucho o imprimía muchos planos y utilizaron todos los rollos de papel para hacer diferentes cosas. Tenemos que empezar a conservar estructuras de edificios y sobre todo buscar cómo hacer la reutilización de materiales.
Es muy difícil en un sistema de aire acondicionado, sí, o en sistemas electromecánicos, sí, pero tratemos de ir hacia allá. Les quería yo platicar también que participé en un equipo de trabajo, el TM65 en Estados Unidos, para desarrollar el análisis de ciclo de vida de sistemas de aire acondicionado. Y ha sido un trabajo muy interesante porque ni ellos tenían reglas de producto y como todos sabemos era muy difícil estandarizar el tipo de sistemas y se lograron algunas cosas muy interesantes que se van a presentar ahora en la reunión de invierno en Orlando. Materiales de baja emisión, buscar que los materiales que yo adquiera, ya sean tabla roca, cielos rasos, lo que yo use, tenga una constancia de que tienen bajas emisiones de efecto invernadero para ir logrando una mejor edificación. De nuevo, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global. Lo insisto mucho porque nos pasa a toda en América Latina que todavía no le damos la importancia adecuada al uso de refrigerantes alternativos. Ya los fabricantes están haciendo su trabajo, todos, me consta, y están haciendo un buen nivel de investigación. No voy a dar números de cuáles son los buenos refrigerantes o no. Algún día platicando y el que mencionó Maxwell Smart se acordará perfectamente. Antes los fabricantes, todos sacaban equipos basados en tres refrigerantes, R22, R134 y R410. Y era lo que había. Y todos los fabricantes usaban esos tres refrigerantes. Hoy cada fabricante tiene entre 5 y 6 diferentes refrigerantes. Y están haciendo investigación y hay que apoyarlos y hay que entender y hay que usar esos refrigerantes que sí, ahorita por demanda y oferta pueden ser un poco más caros, pero con eso garantizo una menor emisión. Y minimizar el volumen y sobre todo hacer un mejor plan de manejo de refrigerantes. A mí me encantaría que todos los edificios que tengan equipos de refrigeración por compresión tuvieran un plan de manejo de refrigerantes y que sus técnicos fueran certificados y hacia allá estaremos trabajando. Reducir los residuos de construcción. Todos nuestros equipos de HVAC y tuberías y cañerías y aislamientos nos llegan con empaques. Pues hay que hacer un buen manejo de esos residuos. O la merma de la lámina que no utilicé o que está derivada, un buen manejo de esos residuos. Ya tener muy claro que eso no es basura, que esos son residuos y que se pueden enviar a reciclar. Algo que para mí es fundamental es el comisionamiento del edificio. Yo sí esperaría que en la mayoría de los edificios en América Latina de aquí en adelante tengamos gentes de comisionamiento que me ayuden a garantizar y asegurar la calidad de las ingenierías. Ese proceso de comisionamiento que va desde la creación de los requerimientos del dueño para el proyecto o los Owner Project Requirements y que de ahí parte todo, sería ideal que todos los edificios nuevos y remodelaciones pudieran llevar este proceso de comisionamiento o commissioning, como le llaman en Estados Unidos. La eficiencia pasiva ya no es un arte de los arquitectos, que la arquitectura es un arte, sí, pero ya tiene que ser algo que esté también analizado en todos nuestros proyectos. Yo sé que ciudades como Ciudad de México, que tenemos altos niveles de contaminación en ciertas épocas del año, la ventilación pasiva puede ser traer contaminantes del exterior, pero solo son unas horas. Todo proyecto debe de nacer buscando la eficiencia pasiva y en todo caso tener sistemas electromecánicos
como respaldo para condiciones climáticas no deseables. Y con eso vamos a reducir muchísimo los consumos de energía. Que se puedan abrir y cerrar ventanas, que se puedan tener buenas orientaciones, vegetación en la envolvente que me pueda hacer sombras o no, etcétera, etcétera. Y buscar reducir al mínimo la infiltración y exfiltración en las edificaciones. Algo que utilizan mucho, sobre todo a nivel residencial en Estados Unidos, es estos infiltrómetros o pruebas de infiltración en las residencias, que casi en América Latina no se hacen, empezar a tenerlo como una buena costumbre en todos nuestros edificios, empezar a verificar la estanqueidad de nuestras edificaciones. Ventilación natural es fundamental. Ya el ARRAE ha ido cambiando. Si nosotros revisamos los estándares del ARRAE, el 62.1 e inclusive el 62.2 de ventilación, nos encontramos con que cada 3 años sale una nueva versión y cada vez se involucran más en la ventilación natural. Antes solo el CIPSE británico nos daba datos de cómo debía de ser esta ventilación natural, por alturas, profundidades, número de aperturas, etcétera, etcétera. Ahora el ARRAE ya también nos da datos muy interesantes en esos temas. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, LEED, la certificación de Leadership in Energy and Environmental Design, tenemos activas ahorita 2 versiones, la versión 4 y la versión 4.1. Y está en fase de prueba la versión 5 ya. Y cada una de esas versiones maneja estándares del ARRAE de diferente edición. ARRAE 4, 2010. El ARRAE 4.1, 2016. El ARRAE, el LEED 5, ya nos maneja versiones 2022. Entonces hay que irnos actualizando en esos estándares. Y si ya tengo que tener equipos electromecánicos que estén con alta eficiencia, con buen COP, con buen SEER, con buen etcétera, etcétera. Ahí también los fabricantes han hecho ya un buen trabajo. No busquemos, ya no es permitido ir a comprar un equipo por lo barato. Eso barato es baja eficiencia y entonces mes con mes estoy consumiendo energía que tengo que pagar. Vale la pena hacer una inversión adicional con una buena eficiencia y entonces reduzco no nada más las emisiones, sino también lo que pago mes con mes a la compañía suministradora de energía. Tengo que buscar que tengan certificados o sellos. Puedo tener en México, por ejemplo, la norma oficial mexicana, pero a nivel internacional puedo pedir que tengan certificación ARI u otras. Brasil también tiene unos estándares de certificación de equipos. Busquemos que nuestros equipos ya tengan sus certificaciones. Algo tan simple como cuando compro un refrigerador o compro una lavadora de ropa, que tengan al menos un sello Energy Star, por ejemplo, o algo similar. Estar midiendo y evaluando el desempeño de las estrategias de electrificación son fundamentales. En casi ningún edificio hay una medición por sistemas. Eso lo tenemos que ya empezar a agregar y ya no es un costo tan alto el tener un medidor que en el tablero de fuerza para el sistema central de agua helada que me esté diciendo cuánto consume el sistema central de agua helada. Y otro medidor en el tablero de fuerza de ventilación de basamentos y así sucesivamente. Y otro en el tablero de iluminación. Y con eso poder tener realmente acciones muy específicas. Sistemas de gestión y control del edificio. Pudiéramos pensar idealmente en un Building Management System, que es un sistema muy robusto, pero puedo empezar desde lo más básico.
que cada sistema tenga su sistema de control. Aquí en la oficina entramos en un reto de eficiencia energética para la edificación del gobierno de la Ciudad de México y una de las primeras acciones que pusimos fue a nuestro sistema de ventilación mecánica ponerle un timer que nos costó muy poco y que nos ha ahorrado mucha energía. O poner contactos inteligentes en las estaciones de trabajo que a cierta hora apague todo y no deje nada en hibernación. Sistemas de control son fundamentales. Si un edificio depende de que alguien vaya, encienda y apague un sistema, no va a poder tener un alto desempeño. Gestión de iluminación y carga de contactos, sensores de presencia, horarios en los contactos, como lo estaba yo mencionando. Si alguien está buscando la certificación LEED de un edificio de oficinas, pues le dice que el 50% al menos de las estaciones de trabajo tienen que tener un sistema de control por horario. Y ese tipo de cosas ya tenemos que ser muy inteligentes en ello y ya no son cuestiones tan caras y tan complicadas. El tema de eficiencia de agua cada vez toma mayor relevancia. No nada más porque haya poca agua, insisto, sino porque la energía que yo utilizo en los sistemas para mover el agua es altísima. Mientras menos agua consuma, menos energía voy a necesitar para estas estrategias de eficiencia energética. Ya en el facility management o en el manejo de los edificios, insisto, algo que no puedo sacrificar es la calidad del ambiente interior. Lo mencioné, es confort térmico, buena temperatura y humedad, calidad del aire, partículas suspendidas, gases, formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles, removerlos. Un confort acústico, los sistemas mecánicos y el aire acondicionado son de los principales generadores de ruido dentro de los edificios. Y el confort visual, que ese ya no tiene que ver tanto con nosotros, pero colaboramos en no poner los difusores donde van a ir las luminarias, por ejemplo. Esa calidad del ambiente interior también la podemos medir. El ASRAE tomó un punto de vista interesante acerca de los medidores de dióxido de carbono, los sensores de dióxido de carbono, y dicen, bien, es una buena herramienta, pero no me identifica por completo la calidad del aire interior. Sí me identifica que no se eleven el dióxido de carbono y que eso me daría indicadores de que hay algo de ventilación, pero no me identifica, por ejemplo, partículas suspendidas. Y si yo tengo ventilación natural y hay muchas partículas PM2.5 y PM10 afuera y las estoy suministrando, la calidad del aire no sería adecuada. Entonces hay que tener cuidado con ese monitoreo. Manejo de refrigerantes. Qué bien da lata Darío con los refrigerantes, pero ese plan de gestión de refrigerantes tiene que existir en todos los lugares. Pensemos en un restaurante, por ejemplo, en una cocina de un hotel. Tiene que tener un plan de manejo de refrigerantes, un análisis de ciclo de vida de sus equipos y un plan de renovación de equipos por refrigerantes de menor potencial de calentamiento global. Y siempre pensar en la gestión integrada de instalaciones. Es decir, si yo cambio una luminaria, pues también por una tecnología más nueva que tenga menos disipación de calor, eso me va a llevar a un menos consumo de energía en aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y algo que sí quiero retomar es el retrocomisionamiento y el comisionamiento continuo. Ya platicamos que el comisionamiento, el commissioning, es un proceso de aseguramiento de calidad que va desde el diseño hasta la puesta en marcha. Puedo hacer un recomisionamiento, es volver a hacer un comisionamiento del edificio años después, o bien puedo hacer un retrocomisionamiento a edificios que no tuvieron ese proceso
Y lo ideal es que todos tengan comisionamiento continuo. Si yo logro implementar estos procesos de comisionamiento continuo, voy a garantizar reducción en los consumos de energía de mis edificios. Y ya rumbo al final, recursos de energía distribuida, siempre buscar la energía renovable, idealmente en sitio, pero si no, fuera del sitio, que puede ser solar, eólica, hidroeléctrica, biocombustibles, etcétera. Analizarla y pensarla bien. No poner celdas fotovoltaicas por ponerlas, sino ponerlas adecuadas para una buena generación cuando ya es eficiente el edificio. En muchos edificios empiezan por, vamos a poner celdas fotovoltaicas. No, primero es eficiencia energética y después energía renovable. Pensar en el almacenamiento de energía, tanto eléctrico como térmico, que es fundamental y que lo han estado utilizando muchas nuevas edificaciones. Y la carga de vehículos eléctricos. Ese es un tema sensacional. En el planeta hay un boom de autos eléctricos, pero lo importante es saber si se pueden cargar o no y con qué energía se están cargando. El otro día escuchaba yo a un especialista en el radio que decía, a ver, para saber si usted debe comprar o no un auto eléctrico, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿tiene dónde cargar el automóvil? Y en su hogar puede poner un cargador de automóviles, porque lleva ciertas especificaciones que hay que tener con cuidado. Buscar la energía distribuida o la flexibilidad de la demanda, eso es fundamental, más allá de por el ahorro de energía, por el ahorro de costo, ya que hay tarifas intermedias, bases y pico, y buscar que la demanda no se dé en los momentos de tarifas pico, para poder facilitar. Y la energía renovable fuera del sitio sería maravilloso, siempre y cuando los proveedores de esa energía tengan sus certificados de energía renovable o sus RECs o la forma que querramos, pero que esté certificada que es energía renovable. Ya un poquito para ir cerrando, ¿quién podría aplicar para CDP? Me encantaría que toda la audiencia estuviera aplicando para CDP. Sería yo el hombre más feliz y este planeta lo necesitaría, pero lo que nos dice es, a ver, estos son los requerimientos mínimos. Puedo ni siquiera haber estudiado una ingeniería, pero tener 7 años de experiencia laboral relacionada con descarbonización y puedo aspirar a esta certificación. O puedo tener un título de ingeniería y 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, sí vale la pena tener experiencia para poder identificar todos estos pasos que vimos y poder recomendarlo mejor. ¿Y por qué es importante? Hemos escuchado mucho y el Consejo Mundial, el World Building Council, desde el 2018 sacamos este programa de Advancing Net Zero, que busca, y son las metas que ya las vemos en todos lados, Naciones Unidas, etcétera, que para 2030 todo edificio que se construya nuevo deba funcionar en emisiones netas de carbono cero, no de energía, de carbono. ¿Qué significa? Lo hemos platicado mucho, pero que que haya grandes eficiencias, que haya bajas emisiones en bebidas y bajas emisiones operacionales y que compense con energías renovables y mejorando el rigor de la verificación. Y la intención es que para 2050 todos los edificios sean emisiones netas de carbono cero. En cualquier edificio que se encuentre cada uno de ustedes, para 2050 ese edificio tiene que ser emisiones netas de carbono cero. ¿Es ambicioso? Sí. ¿Es complicado? Sí. ¿Qué me ayuda? Las certificaciones como LEED, EDGE,
y cualquier otra que se les pueda ocurrir. Compromisos corporativos, que las empresas estén pensando y actuando y reduciendo los consumos en los corporativos. Formación y educación, y por eso vuelvo a felicitar al capítulo de Perú por organizar este seminario tan interesante. Y compromisos del gobierno. Esa es la parte más complicada, pero si todos los demás hacemos el resto, vamos a ir avanzando. Y ya para ir cerrando en conclusiones y poder abrir una charla con ustedes, aunque sea por chat, porque sí tengamos el cono del silencio, es responsabilidad de todos ya tomar acciones. Pensemos en nuestros hogares. Cada uno de ustedes piense cómo está siendo eficiente energéticamente en su hogar, cómo está siendo eficiente con el uso de agua en su hogar, cómo está siendo eficiente con el manejo de residuos en sus hogares, porque eso es descarbonización. Y a todos nos toca, aunque sea de poquito en cada una de nuestras casas, lo tenemos que hacer ya. En esta industria del aire acondicionado y la climatización hay el dicho de siempre lo he hecho igual y funciona. Ya eso ya no se vale. Ahora tenemos que asegurarnos un buen desempeño, una buena eficiencia, diseñar, investigar, hacer el proceso de diseño integrativo para que haya un envolvente del edificio eficiente, una fachada, un buen vidrio, aislamientos, y entonces diseñar el aire acondicionado para lo mínimo indispensable. Se requieren muchos expertos y aquí hay varios en este webinar, y espero que cada vez más nos podamos acercar a esa certificación. Les recuerdo que para hacer las certificaciones del AFRA, no es imprescindible ir a Estados Unidos a hacer el examen. Tienen convenios en diferentes países donde yo puedo hacer el examen en mi país, con una de estas asociaciones que hace exámenes, y ahí presentarlo. Entonces, busquemos tener estos papelitos que dicen, oye, yo sí sé y puedo ayudar. Ya vimos que el entorno construido es una de nuestras mejores oportunidades para reducir las emisiones de carbono. Hoy es que el ganado, hoy es que dejar de comer carne, es que también ayuda, pero el edificio, pongámonos a pensar que cerca del 90% de nuestra vida la pasamos dentro de un edificio. Entonces tenemos una gran oportunidad de que esos lugares sean muy eficientes, ya sea en nuestro hogar o donde estemos, y buscar que la edificación sea ese motor que reduzca la posibilidad del aumento de temperatura a nivel planeta. Abro los micrófonos para dudas, comentarios o lo que necesiten, y les agradezco muchísimo a todos la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Ahí está mi correo por si alguien tiene cualquier comentario, duda, o aclaración que quiera hacerme. Encantado de la vida, estoy para servirles. Y por mi parte y por parte del capítulo de Ciudad de México, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes. Darío, muchísimas gracias. Es un tema igual amplio, lo has resumido muy bien, de verdad que impecable también la forma como lo has diagramado. Y de hecho que para la mayoría tal vez sea un tema relativamente nuevo, pero hay mucho por avanzar ahí, hay mucho por hacer y hay mucho para cambiar, ¿no? Porque todavía, no sé si en Latinoamérica nomás estemos todavía un poco como que sumidos un poco en el pasado y estemos pensando más en precio, cuando en realidad ya deberíamos estar cambiando un poco esa mentalidad. Estamos pensando todavía de repente digamos, en tecnologías tradicionales y podríamos estar pensando tal vez en otras emergentes, ¿no? El costo de la energía cada vez se va a hacer más cara y más escasa, obviamente más escaso, más caro, y entonces ahí cobra sentido totalmente
de tener unos equipos a nivel, por lo menos desde el punto de vista del HVAC, cada vez más eficientes, ¿verdad? Definitivo. Y sobre todo, lo que me gusta es que los fabricantes están trabajando en ello y lo están haciendo bien. Y mientras más busquemos esos equipos de alta eficiencia, la demanda va a ser mayor y los costos van a ir bajando. Entonces, es un círculo virtuoso que ya tenemos que generar. Perfecto. Mientras tanto, de repente los participantes pueden ir levantando la mano como para poder saber quién está ahí y podemos activarle el micro. Ahora sí ya tenemos las credenciales del host, ya no podemos, deberíamos tener problemas. Mientras tanto, se animan. Perdóname, Luis, ahí estás. Déjame hacerle la siguiente pregunta. Paralelamente, o sea, estoy viendo que el tema, digamos, que nos concierne es amplio, ¿no? Entonces, no solamente estamos viendo energía, sino también estamos viendo el consumo del agua, que están relacionados de alguna manera, ¿no? O sea, recientemente, creo que el año pasado en Chile, se había cancelado un proyecto de un data center de Google. Era grande, era gigante, porque todos estaban diseñados con unas enfriadoras condensadas por agua. Correcto. Entonces, ese recurso hídrico en una torre de enfriamiento, aunque no parezca ese 3% que se pierde, representa al final harto consumo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto crucial que ahora mismo deberíamos estar tomando en cuenta en los diseños porque al ser nosotros, por lo menos, una ciudad desértica, porque Lima es una ciudad desértica, y la mayoría de esta parte del Pacífico lo es, ni siquiera tan solo ser desértico. Por ejemplo, hay algunos otros países tipo Colombia, tipo Ecuador, que han estado teniendo ya problemas de suministro de agua. Entonces, definitivamente deberíamos estar evaluando esa parte y obviamente cada vez más deberíamos estar involucrados en esto, ¿no? Y fíjate, te platico que aquí en México estamos empujando mucho para que un sistema de torres de enfriamiento no pueda utilizar agua potable y tenga que utilizar agua de reuso, de plantas de tratamiento de agua, ¿no? O de recolección de agua lluvia. Pero esa prohibición la estamos buscando porque sí, evaporar agua potable para enfriar espacios ya tiene un contrasentido muy grande. Buenísimo. Ahora sí le abro el micro a Luis. Luis, atento porque te va a llegar un mensaje para que aceptes la activación. Ahí está. Ante todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto, Luis. ¿Qué tal, Darío? Ante todo, te felicito, es una exposición de primera. Gracias. Pues nada, comentarte que también por acá andamos un poco también en esos temas. Yo he estado participando con el Fondo Mi Vivienda en las certificaciones, un poco también orientadas en lo que has estado diciendo, ¿no? La descarbonización, incluso hemos logrado también una certificación internacional que estamos trabajando, ¿no? Para también, bueno, para entrar también ya al mercado de carbono. En fin, bueno, voy hacia el comentario pregunta, ¿no? Comentario guión pregunta. A ver, bueno, en principio, pues yo soy arquitecto. Ujú. Conozco también un poco el tema electromecánico, pero mal haría en intentar pues competir con tan buenos ingenieros que tenemos acá en el grupo. Entonces me restrinjo a básicamente la parte de envolvente y de apoyar a otros arquitectos en sacarle el mayor provecho al partido arquitectónico en cuanto a las posibilidades del tema bioclimático y constructivo, el cual, como todo y como bien sabemos, tiene un límite. Si se quiere llegar pues a altos estándares de confort, pues se tiene que pasar inevitablemente a la parte electromecánica. Y Ujú. ahí es donde viene el interfaz del problema. Y ahí viene el comentario pregunta un poco para cerrarlo, no hacer larga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se puede llegar hasta un cierto nivel, evaluando hasta dónde, en qué momentos del año y tomando en cuenta la carga térmica, pues puede funcionar por flotabilidad, es decir, con ventilación natural, ¿no? Llevando a RAE 621 a la parte correspondiente, dentro de la cual he desarrollado bastante bien y la conozco. Pero indudablemente también no puedo negar que hay momentos en los cuales por la carga térmica y por las condiciones exteriores no se puede lograr un confort. Es decir, se puede lograr un confort térmico adaptativo, pero el térmico adaptativo supone adaptar ropa. Y no Sí. siempre se puede hacer eso. Y no siempre estás cerca de una ventana. Así de simple. Entonces,
ahí viene la parte pues mecánica. Ahora, en la literatura, porque te digo, porque eso tampoco no lo he negado a nadie nunca, en la literatura, pues inglesa en general, o de CIPSE, incluso de nosotros, de la casa de RAE, pues de alguna manera, bueno, sobre todo CIPSE es el que más abre camino a los temas mixtos. Yo, bueno, en lo teórico, porque yo normalmente pues me he desenvuelto o en unos temas o en otros, tratando de, a través del envolvente y del partido arquitectónico, sacarle mayor provecho. Pero, ¿qué tanta experiencia han tenido en México de repente que tú puedas hacer referencia de cosas mixtas donde, pues, que tengan ventanas operables y que al mismo tiempo de repente por sistema de un servomotor, pues la cierra y que actúe ya el sistema electromecánico, porque también, bueno, tú bien sabes, mientras más ventanas operables, más riesgo de infiltración. Entonces, ¿hasta qué punto has visto que eso puede haber funcionado? Porque yo la verdad tengo mucha limitación de poder hacer referencia a algo que pues haya funcionado totalmente dentro de un mismo día. O sea, si tú me dices por épocas del año, pues bien, o sea, abre y se acabó. Pero que se cierre, se abra y en un mismo día, pues amerite la eficiencia energética que se puede dar por el hecho, pues, de que partes, pues, de un punto, digamos, bastante bajo, ¿no? Si estaba funcionando por flotabilidad y ahí que se cierre, pues partes de un punto bien bajo, ¿no? No es como cuando está funcionando de manera continua y nunca llegas a que esté tan bajo. Entonces, ¿qué nos podrías comentar sobre eso? Espero no haberte puesto en aprietos. Gracias. Perfecto, padrísima tu pregunta, me parece muy interesante. Y la República Mexicana, como es muy larga, tiene zonas de muy alta temperatura, como es el sureste, que ahí la ventilación mecánica aplica muy pocas horas al año. O sea, Mérida, Yucatán, toda esa zona que llegan a tener temperaturas hasta de 45 grados, pues está complicado, ¿no? Y en el norte también tenemos, pero en la planicie, en la zona centro, sí ha funcionado. Sí hemos tenido proyectos pequeños de apertura y cierre automático, pero obviamente con puertas motorizadas. Y lo que hemos estado impulsando mucho aquí en México, que lo hicimos en un proyecto que por desgracia no se construyó, es el uso de pozos canadienses. Ah, sí. Que Eso también lo está investigando aquí en la universidad. exacto, esa es una maravilla porque en invierno tienes un calentamiento, un Un precalentamiento. precalentamiento gratis y en verano tienes un preenfriamiento gratis, ¿no? Para esta Correcto. ventilación. Se vuelve mecánica, sí, pero no con sistemas de compresión, ¿no? Entonces, sí estamos empujando mucho eso, sí se han hecho proyectos mixtos y cada vez insistimos más. Depende del tipo del usuario, si es automático, es decir, que se cierren o pedirle al usuario. Aquí en mi oficina yo tengo un sistema híbrido, o sea, sí logramos hacer un sistema de apertura y cierre de ventanas, pero es porque a eso nos dedicamos y sí cerramos y sí abrimos cuando tenemos que cerrar y abrir, ¿no? Pero no es tan fácil que le inviertan a esos controles automáticos, todavía no está muy permeado en México. Ya. Bueno, sí, pues, porque el tema, y con eso cierro para no ser tan larga la exposición, yo también soy docente de la universidad y estuvimos haciendo unas experimentaciones con el pozo canadiense. Bueno, a 2 metros nomás de profundidad y con tubos de 4 pulgadas que no eran extremadamente especiales, eran básicamente de desagüe, pero Ajá. que obviamente habíamos tomado, y logramos pues bajar la temperatura como para un enfriamiento de 3 grados más o menos, solamente que claro, había que tener mucho cuidado porque tú sabes cómo es la curva higrométrica, que pues nos salía pues cubierta humedad, ¿no? Sí, Entonces había que ser muy prudente, ¿no? ese es un tema muy importante de los pozos canadienses, porque siempre va a haber condensación allá adentro. Exacto. Entonces tiene que haber un buen drenaje, un buen sistema de drenaje y antibacteriano y antihongos. Hay un Ajá. producto francés que lo está haciendo muy bien. Si me mandas un correo con gusto, te puedo mandar la referencia. Que hicieron un tubo de acero, pero con un recubrimiento interior antibacteriano y antihongos, que sí está sirviendo para hacer pozos canadienses. Ah, qué interesante.
Bueno, nada, pues muchas gracias Darío, Un muchas gracias gusto. también a Lucio, a Ronnie, a todos los organizadores del evento. Yo también soy parte del RAI y mañana pues me toca a mí iniciar la conferencia, así que pues por ahí que de repente te puedes dar un tiempo hacia las 5 de la tarde. Nada, Claro que muchas sí, me dará gracias. mucho gusto escucharte. Gracias a todos. Chao. Buenísimo, Darío. Si nos permites, dos preguntitas Sí, por más. supuesto. Tenemos ahí a Eduardo, perdóname, Eduardo, no te había visto, no sé si estás todavía ahí. Te voy a activar el micro. Pero Eduardo, te debió salir un mensaje en la pantalla para que le des OK. O si no, vamos pasando con Aldo, en todo caso, ¿sí? Mientras Exacto. ahí de repente. Aldo, Ahí sí ya. ahí estás. Buenas noches, gusto Buenas noches. saludarlos. Hola Aldo, ¿cómo estás? Adelante, Aldo, desde los Uniteds. Gracias, amigo. Darío, mucho gusto saludarte de aquí y gracias por este aporte al capítulo del Perú. La verdad que estamos trabajando con el grupo ASRAE en el tema de la descarbonización y apoyando no tanto no solamente en el HVAC, perdón, también por mi lado tratando de incentivar por la parte de la refrigeración, más que todo. Entonces, Darío, mi consulta era así puntual. La certificación que nos estabas mostrando hace unos momentos aplica también para edificios refrigerados, como por ejemplo almacenes grandes, por ejemplo, ¿no? Ranza, Action Log, que son más que todos almacenes de renta de espacios refrigerados. Y no sé si también entre por ahí algo de procesos de refrigeración, porque creo que ahí yo me compré el handbook de ASRAE para el tema de descarbonización en edificios refrigerados, pero no sé si esta certificación que comentas también la incluye. Sí, sí podemos incluirlas, sí, y yo creo que es muy importante. Refrigeración ha avanzado más que el aire acondicionado, sobre todo en el tema de refrigerantes alternativos y naturales, porque ahí hay mucha amonia, mucho propano, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, sí puede aplicar y buscando la mayor eficiencia, nada más que ahí el tema es cómo es la envolvente y cómo es la estanqueidad de esos edificios refrigerados, ¿no? Pero sí, sí, sí puede aplicar hacia ese mercado que me parece fundamental porque la cadena de frío, sus consumos energéticos son altísimos. Sí, justo mi consulta era, y gracias Darío por confirmarla, porque en algunos edificios refrigerados pues se usa mucho el tema de LED con respecto para disminuir las cargas térmicas internas, por ahí el uso de refrigerantes naturales como bien mencionas, y por ahí que salen los refrigerantes de bajo GWP alternativos y el uso de recuperación de calor bastante, en este caso que el CO2 como refrigerante natural es muy usado para las unidades manejadoras, reducir las resistencias o agua potable, calentar glicol para deshielos y disminuir la emisión de CO2, ¿no? Entonces, por ahí iba mi pregunta, Darío, y gracias por confirmarla. Entonces, tenemos Con bastante todo tareas. gusto. Gracias a ti, Aldo. Muy bonita noche. Perfecto, Darío. Hay una última en el mensaje, si nos permites, por favor. Dice, no, Darío, muchas gracias por la exposición. Una consulta, ¿podrías comentarnos alguna experiencia en el tratamiento de agua para la reutilización en el riego de parques y jardines y enviar el uso de agua potable para ese fin? Evitar, imagino que debió decir. Exacto, evitar. Ok. Sí, es una práctica muy común ya en México, el utilizar, porque ya tenemos tecnologías de tratamientos de aguas negras y aguas grises muy eficientes. La captación de agua de lluvia es curioso porque cuando llueve, pues no necesito regar, porque ya llovió y ya la tierra tiene humedad, ¿no? Si la voy a almacenar para reusarla después, hay que moverla porque si no, esa agua se pudre. Pero el uso de agua tratada para parques sí es muy útil. Lo que siempre recomiendo yo en cualquier proyecto de este tipo es que pongan una advertencia, porque al fin y al cabo esa agua tratada no es veneno, pero no es para consumo humano. Entonces, si ponemos un letrero que diga este jardín está regado con agua tratada, evitar que los niños se lleven el pasto a la boca o cosas así, ¿no? Sería lo ideal.
Clarísimo. Acota una pregunta final. El mismo Leonel dice si ya están aplicando la energía mareomotriz en la industria. Esa es una gran pregunta y tengo la suerte de que uno de los más grandes investigadores en México, un doctor Miguel Ángel Alatorre, se hizo especialización en maremotriz en México. Hizo análisis muy interesantes y sí encontró que en el Golfo de California, o sea, en la parte lateral, en el Mar de Cortés, hay una zona donde sí se puede utilizar la energía maremotriz, pero todavía los costos de los materiales y la infraestructura no han sido los adecuados, sobre todo los materiales para poner ese tipo de captación con maremotriz. Y lamentablemente tuvimos 6 años de retraso en cuanto a generación de energías renovables en México por el gobierno que acaba de terminar. Yo creo que con este nuevo gobierno podremos volver a empezar a eso, pero te diría, hoy por hoy en México no se está utilizando maremotriz como generación, pero espero que en los próximos años podamos retomar esas investigaciones. Buenísimo, Darío. No me queda más que agradecerte. Igual el tiempo, la dedicación, el conocimiento, definitivamente. Esperamos contar en otras oportunidades con tu participación. Claro que sí. Muchos saludos de parte nuestra. Muchísimas gracias por allá y que estés bien. Gracias a todos y que tengan bonita noche y que tengan una excelente sesión mañana. Muchísimas gracias, Darío. Hasta pronto. Bye. Ok, chao, chao.